Ahora sí. Y Napoleón. Ay, lástima que sacaste la cámara, dejala. Aparte que ese nombre espectacular. ¿Hay mejor nombre en este grupo que el de Napoleón? Es tu nombre, ¿no? Sí, sí, mi nombre. No, se merece todo, ¿o no? Y un poquito más ahí en el trabajo. ¿Eh? Ya se merece Nada. promocionar con... Se merece. No, eso no. Pero ¿cómo es que te pusieron ese nombre que realmente es el nombre? Fuera de joda. No, no, le gustaba, quería un nombre original y quedó. No, que estuvieron, ¿eh? ¿Ustedes les contaron en Civil uno? ¿Tuvieron Civil uno? No sé si se llama Civil uno. El tema de los nombres y que antes no se podía poner cualquier nombre. Porque ahí está el caso de un padre que no sé cuántos hijos mujeres había tenido y cuando tuvo el varón le puso al fin carajo y tuvieron que armar un registro de nombres admisibles porque le hacían bullying. No se llamaba bullying en la época, pero le pusieron al fin carajo y la pasó mal en la escuela. Pues Napoleón es tremendo nombre. Bueno. Bueno, oigan, voy a poner un poco algunas. Es así. Venimos con dos clases hablando mucho de historia. Con Ari nos vamos turnando. Hoy me tocaba a mí. Pensé que se armen, por lo menos en sus apuntes, una grilla de acontecimientos que les digo que para mí son muy importantes que retengan en esto que queremos de alguna manera eh, comprender que es cómo se reparte la plata y a quién beneficia ese reparto, ¿sí? Que es lo que estamos charlando de fondo todas las clases, ¿correcto? Entonces, estuvimos hablando mucho y estamos hablando mucho en el siglo XIX, tenemos que hablar del periodo rosista y lo que pasa a partir de la creación de la Constitución de 1853. Es muy importante, me parece, para su esquema mental entonces, que anoten acontecimientos que son genéricos de cualquier libro de historia, pero también los que son importantes para nosotros en esta materia. Es como si uno pusiese, no sé, 76 golpe militar, 79 nació Ezequiel. Bueno, no les importa a todos, me importa a mí. 27 de abril de 1979, yo llegué al mundo. Bueno, en ese mismo sentido, ¿cuáles son los acontecimientos que nos interesan a nosotros concatenados con los acontecimientos que todos conocemos, como por ejemplo la Revolución de Mayo de 1810, la Independencia de 1816, la batalla de Cepeda de 1820, ¿sí? Esa es importante para nosotros. Aunque no entiendan, es un acontecimiento importante. Un añito antes, la Constitución de 1819. El gobierno de Rivadavia, eso no es un acontecimiento, es un proceso. Pero pónganle entre paréntesis británico, para que entiendan los aires que le corren con Rivadavia. 1826, otra constitución. ¿Sabían, no? Que tuvimos otra constitución en 1826 o no tenían idea. Sí, pero pasa que duró, ¿qué duró? 2 años. No llegó a entrar en vigencia, No creo. entró en vigencia, pero se sancionó en diciembre de 1826. Pero quiero que sepan que tuvimos dos constituciones que son las dos de tipo unitario. Es más, las estuve analizando hace un par de semanas de chusma nomás. Así que ahora si puedo, se les comparto algo, ya que estamos. Y esa constitución que no tuvo vigencia eh, cae con el gobierno en la provincia de Buenos Aires de Dorrego, que fue, después de Rivadavia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, 1827. ¿Escucharon? Pero miren esto, en 1826 Rivadavia habría sido el presidente, es un potencial, es una cosa así media híbrida, el presidente de una confederación de provincias. Rivadavia 1826. Rivadavia era la casta, para que lo entiendan en términos de hoy. Pululaba en el poder desde hacía mucho tiempo antes. Había participado en las sombras de los triunviratos. ¿Está? O sea, era un hombre del establishment de la provincia de Buenos Aires, muy relacionado con los intereses comerciales británicos.
¿Mm? Sí, bueno, 1800, eso es sabido igual. ¿cómo? Eso es sabido igual que Rivadavia fue el primero en ponernos de rodillas ante Gran Bretaña, el préstamo de la Baring Brothers. Bueno, sí, los historiadores revisionistas los ven de esa forma, otros no lo ven tanto de esa forma, pero míralo como quieras, lo importante es que lo sepas. Mil, eh, está bueno que lo sepan. Cuando asume Dorrego, escuchen esto, no asume como presidente de la Confederación, asume como gobernador de la provincia. ¿Está? De la provincia de Buenos Aires. A Rivadavia lo habían nombrado todas las legislaturas provinciales como presidente de la Confederación. Pero Dorrego asume cuando cae Rivadavia. Y Rivadavia cae cuando perdemos, o cuando escuchen, retira las tropas que estaban ganando la guerra al Imperio de Brasil en el territorio que hoy es Uruguay. Le digo para que sepan. Y si tenemos que ponerle más acontecimientos, y después volvemos para atrás, importantes, nosotros tenemos Rosas, 1829, o su segundo gobierno, 1800 creo que es 32, hasta 1852. En 1852, Rosas cae en la batalla de Caseros, esa la conocen, ¿no es cierto? En el medio hubo un sinfín de guerras. Es el periodo que vamos a trabajar ahora. En 1852 para nosotros, o 53, es importante, porque es la primera constitución, no es la primera, es la que quedó vigente en 1853. Podría haber muerto, pero quedó 1853. Pero para nosotros es súper importante, uno, que Rivadavia cae, entre otras cosas, no solo porque retira las tropas que estaban ganando en Brasil, sino porque, lo habíamos charlado con Ari la vez pasada, intenta capitalizar la ciudad de Buenos Aires para que sea de toda la Argentina. Le, o intenta quitarle el puerto y la aduana a Buenos Aires. Y eso es algo que hace que Rivadavia pierda el apoyo de la élite porteña. ¿Lo repito? En 1826, Rivadavia intenta capitalizar, que sea capital, yo digo esta, pero estoy acá, pequeña ciudad, que tiene el puerto y la aduana. Y eso la élite porteña ganadera no lo va a aceptar porque no quiere desprenderse del puerto. Para nosotros, en nuestra cronología, eso es re importante porque es sobre el puerto, ya lo dijimos 200 veces, pero lo volvemos a decir, es sobre el puerto que gira toda la tensión que se produce entre los intereses de las provincias o de los grupos de provincias y los intereses de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese es un motivo muy importante por el que Rivadavia cae en 1853. Vuelvo. Si no entienden, por favor, me dicen. Cuando se sanciona la Constitución, Buenos Aires, ¿participa o no participa? No, No No, participa, no participa. ¿Por qué no participa? ¿Qué tiene porque que no, hacer? justamente no, sigue siendo lo mismo que pasó en 1826, no se quiere compartir con el resto de las provincias, ¿Qué no quiere compartir? no se quieren compartir los ingresos de la aduana, del No, puerto. sí, y les diría, no es que no quiere compartir los ingresos, directamente, físicamente no quiere compartir la aduana y el puerto. Esto es nuestro. Entonces, siempre hablamos de una confederación, no una federación. ¿Qué significaba federación? Federación significaba, como dice Eduardo Sacheri en este libro que estuvo leyendo Ari, yo también, federación significaba repartir, como dijo bien Ezequiel Calderón, repartir los recursos, los ingresos de la aduana. Eso era federalizar. Y Buenos Aires pretende que siga siendo esto una confederación. ¿Qué significa? Que cada provincia que existen en el territorio se organice con sus propios recursos. Eso es una no es eso una confederación, pero eso implica también ser una confederación. ¿No? ¿Entienden lo que estoy diciendo?
Y en esa confederación, lo único que están compartiendo el conjunto de las autonomías provinciales es la representación de ese conjunto hacia afuera. O sea, che, ¿quién nos representa? Bueno, nos representa Buenos Aires, ok, pero no es que somos una federación en la que repartimos todo. Somos una confederación de provincias autónomas en las que tenemos un representante de las provincias hacia afuera que indica que somos un conjunto de territorios autónomos y soberanos. ¿Se entendió? Sí, pero profe, ¿por qué o sea, por más que ya sabemos que tenemos por qué estas discusiones relativamente están hasta ahora de te doy, no te doy, el presupuesto, que esto, que el otro, no te quiero dar, no sé si te voy a dar, y así constantemente es como el ida y vuelta todo el tiempo? ¿Por qué ya no se queda establecido por una vez? ¿O siempre van a perdurar tipo los conflictos estos económicos de presupuesto? Bueno, yo si tengo que, esto es una opinión personal la que me preguntas. La, ¿Por qué? Porque lo cierto es que no hubo todavía una forma de organizarnos pacífica en la que existe un reparto sobre el cual estemos todas y todos de acuerdo. Bueno, mi respuesta sería, que es lo que tal vez en un bar de amigos, pero también te lo puedo decir acá, creería, es que voy a tomar a Hobbes acá, para decir solamente una cosa, lo que subyace, lo que está de fondo como latente y que queremos evitar todo el tiempo es la guerra, la guerra. Y los momentos de supuesta paz, en realidad, son tensiones que están encapsuladas, pero no por eso son más justas, sino que son las razones de uno impuestas para con otros. O sea, vos me preguntás, ¿va a haber algún momento en donde existe un reparto objetivo? Si me preguntás mi opinión personal, la respuesta es no. Pero yo no lo sé, porque yo no tengo la bola de cristal. Sí me estoy basando en lo que pasó hasta ahora en la historia de la humanidad, que es que son imposiciones, son tensiones resueltas circunstancialmente hasta que viene otro momento de conflicto y la disputa de poderes que pueden estar atravesados por el dinero o por otras cosas, eh, hace que cambie la situación. ¿Entendés? Entonces, no es que no sancionamos una ley de coparticipación hasta la actualidad porque no tuvimos ganas de sentarnos a discutir, sino porque en el momento en donde nos tenemos que sentar realmente a discutir por lo que hay que discutir, nos vamos a agarrar a trompadas. Entonces no lo vamos a hacer, claro. ¿Comprenden lo que digo? ¿Vieron cuando las situaciones de tensión que ustedes pueden vivirlas en un ámbito familiar, con amigos, uno no las puede decir abiertamente porque sabe que es pelearse, porque finalmente hay imposición de razón, entonces es muy difícil que eso ocurra. Y también es muy difícil admitirlo, porque siempre está la creencia de que podemos llegar a vivir, a convivir pacíficamente, pero bueno, no sé, yo de tanto estudiar me calmé, vamos a decir. ¿Qué significa me calmé? Me calmé en el sentido de que ya acepté que esto va a ser un constante desorden. Será por mi edad, ¿entienden lo que estoy queriendo decir? Y bueno, nada, me calmé y trato de comprender y no me pongo mal y listo. Tal vez cuando era joven, más joven, no pensaba de la misma forma, pero bueno. Sí. Sí, obvio, yo le pregunto su mirada porque yo creo que uno como joven se pone a analizar todo lo que va pasando, todo lo que vamos viendo, más toda la actualidad y bueno, decís, ¿y para dónde vamos y en qué vamos a terminar, no? Esa sería Bueno, eso la nadie lo sabe. pregunta, pero Sí, bueno, sí, sí. esas son las Eso nadie preguntas lo abiertas a sabe. futuro. Claramente, eh, yo tengo mis valores, Ari tiene los suyos, siempre nos peleamos, pero la honestidad intelectual ante todo. ¿En qué sentido? Yo les digo mis posiciones, pero trato de comprender todas las que pueda, que es muy difícil porque es infinita las posiciones que hay, ¿no es cierto? Y bueno, la materia, traemos este tema de discusión y nos remontamos al pasado, pero nos interpela en el presente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque claramente cuando estamos hablando de esto y del pasado, estamos todo el tiempo hablando de las tensiones de hoy. Es que son problemas que no desaparecieron, no creo que desaparezcan. ¿Está? Bueno,
no te di respuesta, pero bueno, es una forma de respuesta. Entonces vuelvo. Les decía, 1853 no participa Buenos Aires porque no quiere compartir el puerto y la aduana. Entonces, para nosotros es muy importante un momento, un acontecimiento fundamental que vamos a ver seguramente en la clase que viene, pero yo quiero que ustedes lo tengan en una grilla mental para que estén ubicadas en las clases, ¿sí? Eh, que es la de la incorporación de la provincia de Buenos Aires en 1860, ¿sí? Después de que Urquiza era el gobernador de Entre Ríos, que le gana la batalla a Rosas en 1852, Caseros, pero que en 1859 y 60 le entrega la victoria a Mitre, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Siguen? Lo vuelvo a decir. Mitre, que no participa como gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1852 del Pacto de San Nicolás, que es los preparativos para la Convención Constituyente de 1853, gana una batalla en Pavón en 1859 y después Cepeda en 1860. Pero en realidad Urquiza deja que Mitre gane. Por eso Urquiza lo van a Y matar. la famosa anécdota de que no se entiende cómo Urquiza, pudiendo haber ganado, le entrega la victoria a Mitres hasta el día de hoy, que eso no se sabe por qué fue así. Porque, Exactamente. Urquiza porque retira las Urquiza tropas. contaba con superioridad numérica. O sea, Exacta- hoy la historia podría haber sido totalmente distinta. Exactamente, Es pero un- tal vez haciendo, Urquiza retira las tropas y le deja la victoria a Mitre, porque también hay una realidad, que era que las provincias sabían que sin Buenos Aires no podían subsistir, ¿sí? La asistencia, la presencia, la importancia de Buenos Aires, que venimos hablando, Ari remachó sobre esto 400.000 veces las clases anteriores, hacía inevitable la existencia de las provincias sin la provincia de Buenos Aires, su puerto, su banca, su representación, sus ejércitos, su situación geográfica. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y acá viene un hecho que para nosotros también es fundamental, que lo vamos a ver, pero se los digo. En 1862, tomen nota de esto que es muy importante. Mitre, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, asume como presidente de la República Argentina. ¿Entienden? Pasa de un cargo a otro ese cargo que había dejado Rivadavia. Y les voy a decir otra cosa más. Entre la idea mitrista y la rivadaviana hay una línea de continuidad. Hay una línea de continuidad. Y también está la presencia, tanto en Rivadavia como en Mitre, de someter al conjunto de las provincias a los designios de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante que ustedes tomen eso. Esto es lo que para la clase que viene, la seguimos, va a dar lugar después a que nazcan y nunca más desaparezcan gobiernos nacionales. A partir de Mitre en 1862 es que tenemos presidentes de la nación argentina. ¿Sí? Es recién ahí que los recursos de la aduana se van a federalizar. Recién ahí. ¿Por qué? Porque quien asume la presidencia es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. De otra forma hubiese sido imposible. ¿Hasta ahí están lo que acabo de decir? ¿Se Sí, se entendió? entendió perfecto. Bueno, lo que sigue, la clase que viene, lo armamos. Pero tomen nota de dos fechas que las nombro nada más. 1880 y 1935. Para nosotros esas dos fechas en nuestra clase son fundamentales. En 1880, la federalización de la capital federal y el envío de la capital de la provincia de Buenos Aires a La Plata. Ese es un hecho muy importante en la historia de la Argentina. ¿Tomaron nota? 1880. Esta capital federal se convierte en lo que su nombre es, la capital federal.
No lo era Bueno, antes. ¿podría repetir? Sí, en 1880 la capital, la ciudad de Buenos Aires se transforma en la capital federal, con su puerto, con su aduana. Y eso es visto por el interior como un triunfo. Le robamos a Buenos Aires la capital. ¿Y ahora de quién es? Miren la mirada de entonces. Ahora la capital es de todos. ¿Comprenden? Ahora la capital esa es la idea que tenían en mente Roca, por ejemplo, cuando gobernaba como presidente de la nación argentina y Roca no era porteño. Roca era tucumano, cordobés, tucumano creo. ¿Está lo que acabo de decir? Sí, Entonces es muy importante que sepan que es el momento en donde tal vez en 1880 termina toda esta historieta que había arrancado en 1826 con esa idea de Rivadavia de capitalizar la ciudad que los ganaderos bonaerenses no habían aceptado. ¿Por qué? Porque los ganaderos bonaerenses necesitaban de el control del puerto y la aduana, ¿sí? Y su situación fiscal privilegiada. El otro dato importante, que es muy importante, y ya me adelanto muchísimo y cambiaron mucho las circunstancias, pero no tómenlo, porque para nosotros eso es fundamental, es 1935. Porque ¿qué pasa en 1935? Bueno, es el primer año en donde, dos puntos, fundamental negrita, subrayado en grande, las provincias pierden su capacidad recaudatoria que queda en manos de el gobierno nacional. Lo vuelvo a decir, las provincias pierden su capacidad recaudatoria, es decir, dejan de tener un ente de recaudación autónomo de sus propios tributos y pasa a estar en manos del gobierno nacional. ¿Tomaron nota de eso? sí, No es que en ese momento eso fue un cambio fundamental que cambió para siempre la historia de la Argentina, yo tal vez les diría así, pero que en ese momento tomaron nota de esa situación. Pasó eso. Después vamos a explicar por qué, qué pasaba, cómo fue que pasó, pero esa situación que empezó a cambiar en ese momento, recién vamos a tomar nota de eso en los años 90 ya con Menem. Miren lo que les digo. De la importancia de que las provincias hubieran perdido la capacidad recaudatoria. Lo dejo ahí pendiente. ¿Anotaron? 1880, 1935. Bien. Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás. En 1800 estuve leyendo mucho Jorge Abelardo Ramos. Les digo la verdad, estoy con muchos temas en la cabeza. Esa es la verdad. Che, acaba de entrar una alumna. Yudoné. No. ¿Esta chica es de este curso? Estoy perdido. Pero bueno, la acabo de aceptar. Me mareé si no es Perdón, sí soy del curso. de este curso. Sí, ¿Sabes que tengo otra alumna con el mismo apellido en otro curso? Tengo un mareo, perdón. Tengo una chica del Congo, de la República del Congo, que tiene sí. el apellido igual. ¿Llorone? ¿En serio? Te lo juro por mi vida. Bueno, después te digo Ay, cuál qué es, pero creo que interesante, sí. porque yo, ¿Vos de qué país sos? bueno, Perdón, ¿eh? yo soy de Haití. Sí, sí, Ah, está bien. está bien. Pero no estuve lejos. ¿Hablan francés? No sé sí, creo que también en Congo hablan francés, creo. Sí, habla No francés, sé. pero yo hablo francés. Bueno, no importa, me distraje, fue una pausa mental. Seguí tranquila, no te preocupes. Sí. Sí, sí, les estaba diciendo que tengo muchas cosas en la cabeza. No quería ponerme a leer esto, pero estoy con un libro de Hitler que me tiene como muy concentrado, pero bueno. Bien, volvamos para atrás. ¿Por qué pierde Rivadavia?
Rivadavia estaba en una guerra, escuchen, con Brasil. ¿La entendieron esa? Rivadavia en guerra con Brasil. Todavía la corona española está muy presente. ¿Qué significa? Significa que está ahí al acecho. Y también el Imperio de Portugal. Rivadavia quiere terminar la guerra con Brasil para traer a las tropas, escuchen, que están combatiendo en Brasil, a que combatan en el interior a los ejércitos de las provincias, porque la pretensión de Rivadavia es someter a las provincias. ¿Escucharon? Y al mismo tiempo, lo que les conté de la capitalización de la ciudad de Buenos Aires. Eso hace que Rivadavia pierda tanto el apoyo, por supuesto, de las provincias de lo que se empieza a llamar el interior, y al mismo tiempo el apoyo de la élite porteña. La élite, ¿Te puedo hacer una pregunta, Ezequiel? la que quieras. ¿Cuál sería entonces la diferencia ideológica entre Rivadavia y Mitre? Porque yo veo una diferencia muy grande, porque Mitre no tiene esa postura tan de someter a las provincias del interior. En cambio, Rivadavia, claro que sí. O sea, ¿cuál sería la diferencia que tuvieron Rivadavia y Mitre, más allá de seguir la línea de la federalización de Buenos Aires? Pero espera, no entendí si vos pensás, no entendí la pregunta. ¿Vos pensás que son parecidos o que son distintos? ¿O qué me estás preguntando? Me perdí, ¿eh? Es que esa es mi duda, si son parecidos o si son distintos. No, yo pienso que hay una línea de continuidad en cuál, en el sentido de querer someter a las provincias a la voluntad de la provincia de Buenos Aires y a mantener el poder de la provincia de Buenos Aires y su situación geográfica estratégica y no repartir nada de las rentas de la aduana ni nada. Lo que pasa es que hay una diferencia fundamental de unos no sé cuántos años, 1825 a 1860, ¿cuántos años hay? Bueno, 35 años y pasó entre medio el restaurador de leyes, eh, me olvidé el nombre de Rosas, Juan Manuel, Juan Manuel de Rosas, que es un paso arrollador en lo que tiene que ver con la forma de gobernar, ¿sí? Y ya no va a poder haber una vuelta atrás respecto de todo lo que pasó en esos 35 años, pero hay una línea de continuidad. A ver, em, vuelvo con Rivadavia. Les dije, trajo las tropas que están peleando en Brasil para que peleen en el frente interno. Quiere someter a las provincias. Las provincias, vamos a decirlo ahora, empiezan a tener sus propios intereses económicos, con sus caudillos al frente. Las provincias, para que lo entiendan, están en formación también. Es decir, todas las comunidades del territorio de la Argentina están en formación, ¿sí? Y las autoridades que van surgiendo, que son los caudillos, en cada una de las provincias, primero, en los primeros años, peleaban para ver si eran realistas o eran patriotas criollos y apoyaban al gobierno del Río de la Plata. ¿Eso está claro? Lo digo por las dudas, tal vez no se entienda. Tenían de un lado a Perú, arriba, y del otro lado a la provincia de Buenos Aires y su puerto. Y los caudillos del interior, en el camino que va de Lima a Buenos Aires, pónganselo en Wikipedia, pero es la Panamericana más o menos, ¿sí? Si ustedes para la Ruta 9, en todo el territorio de la Ruta Panamericana, la Ruta 9, se van jugando las lealtades y las distintas batallas de independencia. No es que las guerras de la independencia fue, lo voy a decir por las dudas, fueron entre españoles que vinieron de España a pelear acá. Fueron todas guerras locales entre realistas que mantenían los negocios del monopolio con la metrópoli, que es España, o los criollos o las autoridades locales que querían romper con esos negocios para favorecerse de ellas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires sería el caso de
Este, uy, me olvidé el nombre. Eh, ay, me olvidé el nombre de la plaza que tengo acá al lado de mi casa. Álzaga. Ahí te lo dije. Listo. Que hizo una mini revolución, perdió. Bueno, en ese recorrido, Córdoba es el epicentro. Y escuchen, el epicentro entre todas esas provincias. Y entre 1820, vamos a decir, y 1830, 10 años, se fueron como armando conjuntos de provincias, básicamente dos conjuntos de provincias, ¿escucharon? Dos conjuntos de provincias con diferentes intereses y diferentes caudillos más importantes unos que otros. Las provincias del Cuyo, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta, ¿ubican? Pongan su mapa, si no. Sí, 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 sí. La cagada que me pasa a mí es que si empiezo a divagar, cosa que hago mucho en las clases, es divagar, empiezo a buscar mapas y se me va la hora y como tenemos poco tiempo no puedo estar buscando mapas y mostrándoles. Pero ustedes pónganse en Google Maps al lado mientras hablan conmigo. Y las provincias litoraleñas, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, ¿sí? Córdoba está justo en el medio, ¿ok? ¿Cuál fue? Bueno, Rivadavia, como les conté, vamos a pasarlo rápido, pierde por estas cosas, pierde apoyo porque entrega a la banda oriental, vamos a decir un elemento más, Inglaterra, digámoslo, que era como Estados Unidos hoy, está muy interesada en que ni Brasil ni Argentina controlen lo que hoy sería Uruguay, o por lo menos ese puerto. ¿Por qué? Porque el interés de la Inglaterra era balcanizar el continente. ¿Comprenden la estrategia? O sea, no podía dejar en manos de un solo país soberano todos los puertos. Entonces, está Le muy convenía, interesada. ¿Cómo? no le convenía, Claro, básicamente. estaba muy interesada en la existencia de lo que fue, que existió un estado tapón, que fue el estado de Uruguay. De hecho, yo cuando me hice un tour, yo les conté que hice un city tour en Montevideo, cuando fui a Montevideo hace poquito. Me hice un city tour y, bueno, presté mucha atención a lo que decía el guía en el city tour en Montevideo, muy bueno, háganlo, les recomiendo. También hice un city tour en Córdoba, muy bueno. Dos hice, interesantísimo. Para... eh, cerrame, Elías, cerrame. Me- No, me distraen, llegó mi hijo, perdón. Eh, me distrajo la puta madre. Ah, sí, sí. No, esto de Uruguay. No tienen una fecha patria. ¿Saben qué fecha le ponen a Uruguay como fecha de independencia? ¿Alguien es de Uruguay acá? Eh, No, ni idea. bueno, les cuento, es muy deshonroso. Por eso digo, hay alguien de Uruguay. El día de la independencia, del día de, digamos, nosotros tenemos la Revolución de Mayo, la independencia de 1816. Ellos tienen como el día de Uruguay, el día de la sanción de la Constitución de 1831, porque no tienen específicamente establecido cuál sería el momento. Y los 33 orientales, con la Valleja que, a la cabeza, que parten del puerto de Buenos Aires a Montevideo para recuperar Uruguay para las provincias argentinas, terminan independizándose y creando lo que va a ser el Estado de Uruguay. Bueno, todo eso transcurre en el mismo momento en que está pasando toda nuestra historia. Eh, Bueno, sobre eso hay un comentario muy desafortunado que a veces se hace entre nosotros, entre ¿qué, argentinos. qué comentarios hace? Y que hay gente que suele decir que Uruguay es una provincia nuestra. Yo no estoy de acuerdo, pero entiendo que se dice por esto justamente. Bueno, anda a Uruguay, fíjate. Eh, Eh, bueno, cuando cae Rivadavia, pasémoslo sin mayores explicaciones, asume Dorrego. Pero lo que cuenta Belardo Ramos, las masas y las lanzas, revolución y contrarrevolución en la Argentina, es que Dorrego no era el hombre que la élite porteña quería, y entre los porteños había dos clases de interesados. Estaba
la élite comerciante que usufructuaba con el comercio, la importación de productos que venían de Inglaterra, que era la factoría del mundo, Inglaterra era como China, para que ustedes entiendan, ¿sí? Y los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, que al principio apoyaron a Dorrego. Dorrego es el próximo gobernador que va a durar muy poco en el cargo, ¿sí? Y que no tenían como objetivo los ganaderos de la provincia de Buenos Aires de destruir a las provincias del interior, como si los comerciantes más alineados con Rivadavia. ¿Por qué? Dice Abelardo Ramos. Lo van a entender muy sencillamente. Porque en el interior de las provincias había producción manufacturera muy incipiente, muy deficiente, muy precaria, pero existía. Y los comerciantes que traían productos de Inglaterra competían con las producciones locales del interior. Todo esto con la deficiencia de los caminos, las dificultades de comerciar, el tema de la moneda y el intercambio. Es muy incipiente, pero ¿comprenden la diferencia? Es decir, los ganaderos de la provincia de Buenos Aires que tienen entre sus clientes a Estados Unidos, a Cuba, a las Antillas, porque les venden tasajo, cueros, no tienen como rivales a las provincias del interior, que son dos conjuntos, las litoraleñas y las mediterráneas. ¿Siguen? No, aparte podían utilizarlas también. Sí. O sea, no había, en principio, una gran rivalidad que hiciera que los ganaderos necesitasen del exterminio de la producción de las provincias para existir. En cambio, eso sí pasaba con la élite comercial porteña que importaba productos que venían de Inglaterra y que estaban más asociadas a la línea de Rivadavia. Eso, ¿hasta ahí está? ¿Esto que estoy diciendo? Estas provincias, que son las que producen muy incipientemente, son las que Abelardo Ramos dice son las provincias más mediterráneas, que tenían en Bustos, el gobernador Bustos, que era el caudillo de Córdoba, a su caudillo más importante, pero que después tuvo otro que le ganó, que fue el general Paz, que fue muy importante en la historiografía argentina porque era un intelectual muy importante que escribió unas memorias muy importantes y gracias a él sabemos un montón de cosas de las que pasaron. Y fue un gran guerrero. Y ganó y perdió muchas batallas. Y después había otro caudillo muy importante que es Facundo Quiroga, que dentro de todos los caudillos de Cuyo era el caudillo más importante en la región. Era de La Rioja. Y entre ellos dos rivalizaban. Pero al mismo tiempo habría una enemistad con los intereses de la provincia de Buenos Aires. Cuando Dorrego y su experimento, no quiero extenderme muchísimo porque si no la clase no va a terminar nunca. Entonces yo necesito que comprendan dentro de las fechas y los acontecimientos el proceso que les estoy contando. Y dos o tres cosas puntuales. Dorrego no era, era federal. ¿Por qué era federal? Por oposición al unitarismo porteño que representaba Rivadavia. Lo repito de vuelta. Dorrego era federal por oposición al unitarismo porteño que representaba Rivadavia. ¿Sí? Pero no es lo mismo ser federal porteño como Dorrego que ser federal del interior como Paz o como Quiroga o como Estanislao López, menciono uno más, que es el caudillo de Santa Fe y que representa al litoral. Tomen nota de los nombres de los caudillos. Estanislao López, caudillo de Santa Fe, líder de la región del litoral. Paz, líder de Córdoba. Intentó en algún momento crear una constitución federal. Facundo Quiroga, líder de la región cuyana. Diferentes grupos de provincias con diferentes intereses comerciales. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Las provincias litoraleñas son las que están directamente asociados a los ríos Paraná y Uruguay. ¿Los conocen los ríos Paraná y Uruguay? Sí. Yo cuando era chico, les conté que soy judío. Por mi apellido tal vez se dieron cuenta. Y en la historia que me contaban,
en la escuela vivía en un tupper, ¿no? Bueno, todo pasaba por el Tigris y el Éufrates, que no sé si los conocen, pero son dos ríos que están ahí en Irán, Persia, Israel, no sé, Palestina, Sarasa. Nunca entendí, pero todo giraba en torno al Tigris y al Éufrates. Y después descubrí que las primeras civilizaciones nacen en los ríos, porque como en las bajadas de los ríos crecían las plantitas, entonces está la región de China con los ríos azul y amarillo, cerca de Pekín, no sé si sabían. El río Indo de la de la civilización india, el Tigris y el Éufrates de la civilización persa. Y nosotros tenemos el Paraná y el Uruguay, que son las venas por las que circula la sangre y la historia de nuestra nación, y en donde se dan las últimas batallas. De hecho, la batalla entre Urquiza y Rosas en Caseros va en toda la línea de lo que es el Paraná. ¿Qué quieren las provincias del litoral? Entre Ríos, Santa Fe, menos Corrientes, pero bueno, ahí anda, las Misiones ya no tanto. La libre navegación de los ríos, artículo 26 de la Constitución, ¿sí? Para comerciar ellas también libremente, aunque ya esto lo hablamos con Ari, tenemos un bache por el tema de los puertos, pero no quiero meterme en ese problema que no sé cómo se resuelve. La libre navegación de los ríos y que no haya un freno en la provincia de Buenos Aires que usufructuaba de ese puerto y de las rentas de aduanas. ¿Está? Las provincias mediterráneas tenían otros intereses, lo que se llamaba en la época las aduanas secas. ¿Por qué? Porque eran pasos en donde cobraban impuestos por pasar para que entren o salgan del territorio, porque de esa forma se financiaban. ¿Siguen esto que estoy explicando? ¿Y en qué año efectivamente se suprimen más allá de que esto está en nuestra Constitución, en qué año efectivamente se suprimen las aduanas internas? Bueno, Un uno proceso paulatino. tendríamos que pensar, yo no te voy a dar precisión, porque no la sé, pero tendríamos que pensar lo siguiente, que en 1853, primera constitución, va, la vigente, 1862, asume Rivadavia con ya la provincia de Buenos Aires incorporada, y si querés tomar nota, Ezequiel, entre 1862 y 1880 tenemos un proceso de eh, desmilitarización de los ejércitos de las provincias que seguían resistiendo al poder central de Buenos Aires. Entonces, todo ese periodo es un periodo en donde se consagra o se consolida un país sin aduanas internas, pero no es algo pacífico. ¿Está lo que estoy diciendo? No, no es, bueno, che, miren que ahora tenemos una constitución, bueno, dale, cerrá la aduana. No, no funciona. Me, Cerrá me el paso respondiste, me fronterizo, no respondiste la funciona. pregunta al 100%. ¿Cómo? Me respondiste la pregunta al 100%. Vamos. Ahí va. Entonces, sigo con el razonamiento. Entonces, no sé cuál es el razonamiento. Ah, sí. El razonamiento es que Dorrego asume y se hace federal, eso les conté. Dorrego es un personaje hermoso de la historia argentina, se hace federal por oposición al unitarismo de Rivadavia, pero es un federal rara avis. ¿Por qué? Porque es un federal porteño. Y los porteños no deberían ser federales en algún sentido. Por eso confunde tanto a quien quiere entender la historia argentina si hacemos la división entre unitarios y federales. No hagan nunca la distinción entre unitarios y federales para comprender qué es lo que está pasando. ¿Comprenden? Porque si no, no van a entender. Tienen que pensar en realidad puntualmente cuáles son los intereses que están defendiendo cada uno de los actores protagónicos, ya sean comerciales o militares, o político-militares o político-comerciales, siempre político, de los protagonistas, para comprender qué está pasando, más allá de la etiqueta. Che, pero como tal era de tal partido y después se pasó del otro partido. Les aconsejo incluso que hagan este mismo ejercicio en la actualidad. No le pongan etiquetas a los políticos de turno,
porque si no, no entienden nada de lo que está pasando. No le pongan etiqueta de peronista, radical, o libertario, o macrista a los actores protagónicos, porque si no, no entienden qué está pasando. En realidad esas etiquetas lo que hacen es confundirlos. ¿Comprenden? Espero que sí. Esto pasa lo mismo cuando se estudia un periodo importante de la historia de la humanidad, que es la historia de la guerra de religiones, en donde parecía que se estaban peleando entre católicos y protestantes y se están peleando por el territorio. Y después se ponían la etiqueta de una religión u otra en función de los intereses de turno. Bueno, dicho esto, a Dorrego no lo bancó nadie, porque Dorrego asumió, y no es que la asunción de Dorrego generó una paz. Y nosotros, no se olviden, venimos desde 1810 en adelante en una situación constante de guerras. Desde 1810 hasta 1831 o 32, que es cuando asume Rosas en la provincia de Buenos Aires como gobernador, estamos en constantes guerras, ¿sí? Guerras que cada vez son más sangrientas. Y también tenemos que, digo esto ¿por qué? Porque tenemos que entender que la la llegada de Rosas al gobierno de la provincia de Buenos Aires también es un momento en lo que está llegando es el orden. Y el orden finalmente se impone como un momento de alivio ante tantos años de guerras y conflictos que nadie está deseando, porque no se puede vivir en constante guerra. Es cierto que algunas personas en la guerra se desenvuelven bien, pero la gente en general prefiere vivir en paz. Sí, sí, espero que comprendan este razón. Y por eso él va a ser el restaurador de las leyes. Rosas es sinónimo de orden. Rosas asume representando el interés de los ganaderos de la provincia de Buenos Aires. No está enemistado con las provincias y los intereses de las provincias. No es de la línea de Rivadavia y era primo de los Anchorena, que eran grandes estancieros y ganaderos. Rosas había participado militarmente en muchas acciones, había sido comandante de ejércitos, había participado en la restauración del orden en la provincia de Buenos Aires, tenía muchas relaciones comerciales, tenía buen Impidió, manejo impidió, de lo... impidió también una invasión, Rosas. ¿Cómo? Impidió también una, no recuerdo bien el año, pero impidió una invasión inglesa y francesa, Rosas también. Pero eso ya va a ser después, ya cuando Rosas es gobernador, es de ahí que surge lo que llamamos, lo que tenemos ahora como celebración, es el Día de la Soberanía. Es Claro, tal cual. pero eso es en 1842. ¿Mm? Estamos en los inicios de Rosas. Eh, bueno, sigo, ¿qué estoy? Sí, Rosas les decía, va a asumir de alguna manera para poner entonces orden a todas las guerras que se dieron entre 1820 en adelante, teniendo el epicentro el conjunto de guerras que se desarrollaron entre 1829 y 1831, que son esas famosas guerras entre unitarios y federales, que son las guerras entre caudillos, ¿sí? Todos caudillos con diferentes intereses en las diferentes regiones, todos muy militarizados. Eh, la gran diferencia, la vuelvo a remarcar, es la de que Rosas no representa los mismos intereses que Rivadavia. ¿Cuál va a ser tal vez la medida más importante de Rosas que simboliza esto que estoy diciendo? En el año 1835, como gobernador, Rosas se va y vuelve más recargado en 1835, como gobernador de la provincia, va a sancionar una ley de aduanas, Rosas, ¿escuchan lo que estoy diciendo?
en la que no va a compartir, porque nunca lo va a hacer, el puerto ni la aduana, pero va a sancionar unas leyes de aduanas en las que va a privilegiar eh, los intereses de las provincias mediterráneas por sobre los intereses británicos o de los comerciantes porteños que importan productos de Inglaterra. No, wow, no estamos hablando de un proteccionismo feroz ni cosas así, pero le permite a las provincias del interior tener sus propias producciones sin que compitan tanto con las producciones de Inglaterra, que es como dejar entrar a China. ¿Siguen? Y Ujú. eso, dentro de muchas otras medidas, mucho más férreas y autoritarias, como son la imposición del orden por la fuerza y la custodia moral de lo que se dice y lo que no se dice, estas medidas hacen de Rosas un gran estratega que controle bien la situación y que impida durante todo el año todos los años de vigencia de Rosas la famosa sanción de la Constitución Federal. Porque Rosas, durante su gestión como mandatario, nunca va a compartir aquello que para los porteños es de los porteños, el puerto y la aduana. Eso no lo va a entregar nunca. Entonces Rosas siempre va a ser el gobernador de una confederación de provincias y va a mantener a raya al resto de las provincias y va a tener la representación de las provincias hacia el exterior y va a conceder y va a reprimir tanto a las provincias con ejércitos que serían externos, como así también al interior de la provincia de Buenos Aires, cuyos territorios también va a ampliar y su gobierno va a durar 20 años más o menos. Entonces, es muy importante por eso. Y para nuestra materia puntualmente y lo que nos interesa, toda la vigencia de Rosas es o simboliza y en la práctica materializa la no sanción de una constitución federal y la no entrega del puerto y la aduana de Buenos Aires. ¿Entienden esto? ¿Por qué es muy importante? Porque es sobre estas tensiones sobre las que se van a dar las batallas entre Urquiza, perdón, que era federal, y Rosas, que también era federal. Pero Rosas, durante su gobierno, siempre se las arregló para impedir la sanción de una constitución. Sí, ya la vamos a sancionar, sí, ya nos vamos a juntar, pero cada vez que había algún incipiente atisbo de reunión de caudillo del interior para sancionar una constitución, Rosas lo impedía. Y es muy importante porque es... ¿Por la fuerza? ¿Cómo? ¿Siempre por la fuerza o los manejaba de manera económica? Palo y zanahoria y un poco de todo. Es decir, hay concesiones, hay represión y hay opresión, porque represión sería hacia afuera y opresión hacia adentro de la provincia. Es decir, es un poco de todo Rosas. Rosas también se va engolosinando, si quieren, con lo que es la situación fáctica del poder, porque Rosas es un político distinto al resto de los políticos que fuimos conociendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque Rosas no es un político que pueda ser circunscripto o encasillado en alguno de los idearios que existían previos a la revolución o durante los momentos de la revolución. Es decir, Rosas no es jacobino, Rosas no es revolucionario, Rosas no es un ilustrado, ¿siguen esto que digo? No es independentista. Rosas está al margen de todas las batallas de la independencia. Rosas es un estanciero, militar, que entiende de lo que nosotros hoy podríamos llamar la realpolitik. Entonces, no lo podemos encasillar en ninguna ideología, Rosas. Yo les podría decir, Rosas es el primero que entendió cómo funciona la política más allá de la ideología. Y Rosas utilizó todas las estrategias posibles, ideológicas, opresivas y represivas, para ganarse el cariño y al mismo tiempo el odio de aquellos a los que tenía que gobernar. Porque vos me decís, ¿hace la ley de aduanas? Sí.
pero reprime a los gobiernos de las provincias, sí. Impide que se junten también. ¿Hace concesiones? Sí. Una cosa muy importante, por ejemplo, había una ley en el año 1815 que fue muy importante, no sé si la estudiaron en derecho penal, que era la ley de residencia, o no sé cómo se llamaba, era la que a las personas que andaban por la calle sin la papeleta y sin ser propietarios las metían presas. ¿Cómo se llamaba esa ley? ¿Saben lo que me está pasando también? Como es virtual, no me puedo detener en el texto. O sea, odio esto de tener que estar hablando todo el tiempo. Lo odio. ¿Se dan cuenta? No puedo cortar. Si corto es como que se hacen pausas en las que me miran. Pero me gustaría hacer una pausa y leer. Lea, no hay problema. Sí, no, pero ¿sabes la cantidad de páginas que tengo escritas con cosas que me apunté que no estoy leyendo? La clase me duraría 4 horas. Pero en algún lugar tengo apuntado esto de 1815. ¿Dónde corno lo tendré apuntado? Ley de vagancia. Hola. Hola, ¿alguien me habló? Hola, sí, perdón. Dale. Quería aprovechar el momento que estaba buscando para hacer una pregunta que capaz que es obvia y yo no la pasé por alto, que sería la fecha de entrega del trabajo, para ir pensándolo. La última clase, una semana después de la última clase. Bueno, esa es una buena pregunta que no me hice en el grupo porque yo me recibo este cuatrimestre, entonces quería tener un poco más claras las fechas de fin de cierre y todo, como para anticiparme, ansiedad de fin de la carrera. Entonces sería como la fecha en la que pasó la profesora por el calendario. Sí, o sea, nosotros vamos a entregarle las notas a Sofía Sagüez cuando nos entreguen los trabajos y ella va a promediar con sus trabajos y con la de Soledad Alposta y ahí terminan. Y ella les va a Pero decir ¿cuándo tenemos que entregarle a ustedes? una semana después de la última clase, que en el WordPress están todas las clases. Una O semana sea, después del 21 de noviembre. Bueno, No, bueno, no sé si bueno, no sé si bueno. Pregunto si ese sería esa fecha. sí, No, el 11 es la última clase, el entonces después del 18. 11. la última O- clase, Ah, de claro, ustedes. La última clase de ustedes, una semana más. Sí, más o Ahí menos. está. ok. Entonces la entrega es el 18, Bueno, es el 18 de 18 del noviembre. 11. ujú, Y la calificación y todo eso se da aproximadamente una semana después de eso. más o menos, sí. Está bien, está bien. Yo pregunto de persona ansiosa en un momento particular, pero si no tienen una respuesta para darme, no pasa nada. Pero sí, es esa la respuesta. Es una semana después de la última clase. Y las clases están puestas en el WordPress. Eso sí, No, no, nosotros después le damos nuestra nota a Sofía. Sofía les va a avisar, les va a preguntar quién se recibe con esta materia, les va a preguntar cómo quieren que les dé la nota. Ella va a tener nuestras notas, pero ella se va a encargar de dárselas a ustedes. Si nos autoriza, nosotros les pasamos la nota de nuestra parte. Pero tal vez bueno, no hay mucho más para decir. Eh, no, está bien, me alcanza con eso. dale. Gracias. No, no, no es nada. Em, bueno, sí, sí, me estaba. No, les mandaría unas paginitas para leer. ¿Cómo estamos con la explicación que estoy dando? Bien. Bastante bien. Me interesó eso de la ley de vacancia que estaba por decir y Bueno, quedó a ver, ahí. leo No, pero si quieren les mando unas páginas, ¿me aguantan? Sí, obvio. Mira, tendrían que haberlo hecho mientras Elina estaba preguntándome, pero no lo hice. Bueno, lo voy a hacer ahora. Este, voy a sacarme una foto por WhatsApp a mí y se las voy a mandar, incluida la de la ley de vagancia. Espérenme.
La de vagos y mal entretenidos. No sé. Espera, ahora te leo. Espera, Yo me acuerdo que eso lo estudié y no me lo olvido nunca más en mi vida. Ley de vagos y mal entretenidos. Y puede ser. eh, un chiquitín. Ahí voy a mandarles. Estoy sacando fotos. Me es re difícil, pero no imposible. Ah, no. Creo que voy a hacer así. Ahí está, encontré la forma. Ahora toda esta foto que me estoy mandando a mí se las voy a mandar a ustedes. Acá va la de la vagancia. Y ahora creo que con esto está bien para que les lea. Ahí les reenvío, ¿eh? Chiquitín. Bueno, ¿dónde estamos? Nuestro grupo. Acá. Ahí les mandé un montón de páginas, ¿sí? Ya llegaron. Bueno, vamos con las primeras. Le damos un poquito esto y terminamos, dale. Igualmente, tal vez lo más importante ya lo dije, así que le damos un poquito de esto, como para fijar los conceptos nomás, ¿sí? Eh, vamos por las primeras. Esas chiquititas. ¿Vieron ahí en chiquitito? Eh, Sí, dice, no sé de qué viene hablando, piripipi, y dice, bueno, hay dos partidos en el siglo XIX, ¿sí? Son dos partidos que son dos partidos de Buenos Aires, que son los unitarios y los federales. Los dos son diferentes, pero tienen un objetivo común, unitarios y federales. ¿Cuál? El dominio de la provincia de Buenos Aires por sobre el resto de la provincia. Aunque unitarios y federales sean facciones opuestas en la provincia, rivadavianos por un lado y dorreguistas o federales por el otro lado, ambos tienen un interés común. ¿Cuál es? Repito, el predominio de la provincia de Buenos Aires por sobre el resto. Entonces, en el primer párrafo, subrayado en verde, dice, eh, el primero de los partidos que apareció es el de los unitarios, ¿sí? ¿Leen ahí? Que tuvo su principio el 25 de mayo de 1810. Estos, los unitarios, quieren que el país se constituya, pero al gusto de ellos, es decir, bajo el sistema de unidad y con una constitución a su paladar, para que siendo el gran pueblo la capital, estén todos los demás sujetos a él, sin voluntad propia, ni cosa que se parezca y como dependiente de una capital ilustrada. Hasta ahí. O sea, ¿entendieron lo que leí? Lo que quieren los unitarios es el control de los porteños ilustrados por sobre el resto. Las constituciones de 1819 y de 1826 así lo expresan. Y aunque no estoy acá trayendo esas constituciones, porque no nos da el tiempo en la clase, las estuve leyendo, las pueden buscar y eso expresan. E incluso les voy a decir algo, la de 1826 es casi igual que la de 1853, salvo por este detallecito de las autonomías de provincia. Pero hasta coinciden los artículos, es asombroso. Bueno, más abajo dice, o está redondeado federales, ¿leen ahí? Más abajo en esa misma página. sí. Y dice, el otro partido es el de los federales. Y lo sintetizo, dice más que los federales, dice Abelardo Ramos, que no es Ferré el que habla, es un historiador. Es el partido de Rosas, más que de los federales. Y abajo, está subrayado, dice, ni se fija en que los gobernadores, Rosas, a Rosas no le interesa si los gobernadores de las provincias son doctores o carniceros. O sea, no le importa a Rosas qué tipo de personajes son los caudillos del interior. Lo que se empeña
es en que sean dependientes suyos personalmente. Eso es lo que le importa a Rosas, que los caudillos del interior dependan de él. No importa si son ilustrados o no son ilustrados, si son salvajes o son educados. Le importa que no se unan entre sí para que no se vuelvan respondones. Vieron que cuando la gente respondona, no hay que hacer respondón porque si no, te ganás la enemistad. Entonces, ¿entienden, no? Respondón. Eh, en que las provincias se arruinen cada vez más hasta que no tengan un caballo en que andar y que todo lo reciban de Buenos Aires. Ese es el objetivo de Rosa según el historiador Ferré. Eh, mientras llegue el tiempo de darles la ley, que será la de unidad tan rigurosa cuanto sea preciso para que no alcen cabeza jamás. Es decir, Rosas pretendía que el día que llegara la Constitución Federal, llegara de forma tal que las provincias estuviesen totalmente desgastadas y sin ningún poder. Eso era lo que le interesaba y eso tal vez fue lo que fue produciendo durante todo el tiempo de su mandato. No, no sabiéndolo, por supuesto, no es que tenía todo hipercalculado, pero eso fue lo que fue pasando a la luz de la historia. Eh, entre tanto, ¿sigo? ¿Me están siguiendo el razonamiento? Entre Sí, tanto, espero que sí. Él está satisfecho con estar autorizado para la paz, la guerra y las relaciones exteriores, que las ha extendido hasta ejercer por ellas el patronato de la Iglesia Argentina. O sea, lo que tenía Rosas como atribuciones de la Confederación eran las relaciones exteriores, que son estas que acabo de mencionar. Cuida muy bien que no se hable de Constitución, ni de Congreso, y mucho menos de rentas nacionales. Lo que fue haciendo poco a poco Rosas o el rosismo fue sofocar a las provincias, que las hizo dependientes de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? De hecho, durante el gobierno de Rosas, aunque las provincias se sostenían cada una con su propia recaudación, no les alcanzaba y Rosas las asistía financieramente a las provincias, sin que tuviésemos todavía en ese entonces un régimen de coparticipación o de asistencia mutua entre provincias, pero lo que él generaba era una constante dependencia y siempre se aseguraba la posesión física del puerto y la aduana. Eh, voy a la parte final del párrafo. Si no entienden, me dicen, por favor, que es para ustedes esto. En verde. Ambos partidos, tanto unitarios como federales, pero ambos partidos de Buenos Aires, federales y porteños federales y unitarios de Buenos Aires, se dirigen a un solo objeto, aunque por distintos caminos. Este es el de dominar a las provincias, procurar la ruina de estas y el engrandecimiento de Buenos Aires, para que como a un único rico, las demás le sirvan de peones. Y esto ha sido y es el sentimiento de todos los porteños manifestado hasta la evidencia desde la Revolución de Mayo hasta el día de hoy y juzgo lo será siempre. Esto lo decía Ferré, no sé en qué año, pero podemos pensar que esto sigue siendo así hasta el día de hoy. Eh, ahora, la otra página que les mandé, ¿me entendieron hasta ahí? Esto como para sintetizar a Rosas. No, puntualmente lo de 1815. Hay una página que es la 111, que es la tercera, más o menos que les mandé, que es interesante en el párrafo en donde, leemos desde la 110 al final. ¿Vieron al final de la 110 el último párrafo? ¿La tienen? Dice, el restaurador, ¿sí? Rosas, comprendió que la única salida del caos, que eran las guerras que les conté que están existiendo desde 1810, era encontrar un modo de transacción con la política proteccionista de las provincias mediterráneas, o sea, dale algo a las provincias, y un estatus con las provincias ganaderas del litoral, que excepto Corrientes coincidían con el librecambismo bonaerense. Es decir, las provincias del litoral también pretendían, igual que Buenos Aires, el librecambismo, que las provincias mediterráneas no,
porque tenían productos y manufacturas que proteger. Al mismo tiempo, renunció a la intervención armada en el interior, escuchen esto, sobre todo al principio, pero después ya no, dejando a los caudillos el control de las situaciones lugareñas. O sea, Rosas al principio dejó que los caudillos del interior se arreglaran entre ellos para sofocar sus problemas internos. Después ya no sería tan así cuando Rosas desarrolle más fuertemente su poder. Reservándose a través de 1000 maniobras distintas el dominio completo de Buenos Aires y de su puerto, de sus rentas y del crédito público de ellas derivado. Y a eso lo llamó federalismo, o esa fue la estrategia federalista. Finalmente, en el párrafo siguiente, con esto voy a terminar, me quedé con lo de los peones de 1815, dice, más abajo está subrayado, no estamos en presencia de un revolucionario jacobino como Moreno, ni de un jefe militar de la edad heroica como San Martín, ni de un hombre como Rivadavia, atosigado de modas francesas y de textos constitucionales mal traducidos, las constituciones del 19 y del 26. Con Rosas aparece el primer ejemplar argentino del político estanciero. No le podemos sacar la ficha. Rosas entendió perfectamente cómo se maneja el poder. Y lo hizo tan bien que pudo mantenerse porque hizo una excelente lectura de su época y pudo mantenerse en el poder hasta que ya estuvo muy desgastado. La situación no dio para más. Eso es lo que vamos a charlar la clase que viene. Lo de los peones y 1815 lo leen solos, es la página siguiente. Pero básicamente, es decir, salvó a los peones de la situación de padecimiento que estaban viviendo desde 1815, dice Rosas, integrándolos al orden y dándoles un estatus. Nosotros acá cortamos con Rosas para pasar la vez que viene ya al ocaso de Rosas, tal vez pasamos por, no sé, de repente con la batalla, la soberanía, los ríos, 1842, ya para pasar al momento de la sanción de la Constitución Argentina de 1853 y ese régimen federal del federalismo del que hablamos ahora, que es compartir el puerto. ¿Estamos con esto? Gracias, profe. Después la pongo a Muchas gracias, disposición profesor. y bueno, listo, que anden bien. Nos Gracias, vemos. nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Muchas Hasta gracias. luego.